Lo dijo en la primera hora. Bueno, ya la tengo Viviana Veloz conectada. Ella es asambleísta de la bancada de UNES y una de las solicitantes del juicio político. Además, estuvo presente el día sábado en el desarrollo de la sesión de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Inicialmente solo ella, después se sumó también la asambleísta Mireya Pazmiño para atestiguar lo que estaba ocurriendo en la Comisión de Fiscalización. Asambleísta Veloz, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Un abrazo. Gracias por la invitación. A usted por la gentileza de concedernos esta entrevista. ¿Qué sensaciones le dejó la sesión de la Comisión de Fiscalización de este sábado? Nuevamente el país puede comprobar que quiere sostener al presidente de la República con base a argucias jurídicas, ya no solo en la Comisión de Fiscalización, sino también por el pronunciamiento del Procurador General del Estado en este intento de querer proteger y sostener en el cargo a un presidente conectado a un respirador político artificial. Y eso lo que da es claras cuentas de que no tienen los votos para salvar al presidente de la República y que en la comisión tampoco los tenían, y por eso clausuraron de manera abusiva, a pesar de existir una moción presentada por el legislador Gons Córdoba en el que se incluía observaciones que recomendaba que se inicie el proceso de juicio político en contra del presidente de la República y que este contaba con el apoyo de 5 miembros de esta comisión. Pero ese procedimiento, le pregunto, ¿fue irregular? Es decir, votaron por el informe propuesto por Villavicencio, no hubo votos y automáticamente el asambleísta, presidente de la comisión, clausuró la sesión. ¿Ese procedimiento es irregular, asambleísta? No es regular, son argucias jurídicas leguleyadas, porque si no obtuvieron los votos de respaldo para aprobar el informe de ellos, que incluso es un informe de minoría, lo correcto era que dé paso a la otra moción. No lo hicieron porque no les convenía, porque sabían que ese informe sí se iba a aprobar y era un informe que recogía las observaciones de los 5 comisionados en el que decían que al Pleno se le recomienda el inicio del juicio político. Recordemos que los informes tienen validez jurídica cuando son aprobados con la mayoría absoluta, de acuerdo a lo que dispone el artículo 16 del reglamento de comisiones. Y en este caso, eso no sucedió. Por lo tanto, también es una aberración jurídica y también otra acción inescrupulosa remitirle al presidente de la Asamblea un informe que no obtuvo los votos y que ahora ellos dicen que tan solo debía ser motivado cuando esto no es real. Ahora, el tema es que yo estoy de acuerdo con usted y lo comenté hace minutos. O sea, a mí se me parece que en las comisiones lo lógico es, evidentemente, si no hay no hay votos para aprobar un informe propuesto por el presidente, se pueden presentar textos alternativos hasta lograr consenso. Pero hay un tema y es el pronunciamiento del Procurador General del Estado. Hay una parte del pronunciamiento, no conocíamos que el presidente de la República había presentado un pedido de consulta, una consulta al Procurador General del Estado. El Procurador justo responde un día antes de que se instale la Comisión de Fiscalización. Y dice en la parte pertinente: en atención a los términos de sus consultas, se concluye que de conformidad con lo previsto en los artículos 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y 6 y 30 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, corresponde a la Comisión de Fiscalización y Control Político remitir al presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de 10 días improrrogables, el informe motivado en el que se deberá dejar constancia de la resolución y el detalle de la respectiva votación, especificándose las razones por las cuales se recomienda un enjuiciamiento político al presidente de la República, pudiendo incluirse como anexos al informe el detalle de las posiciones de los asambleístas en virtud de los dispuestos en los artículos 18, numeral 1 del Código Civil y 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, considerando que en el juicio político al presidente de la República no está previsto expresamente el trámite de un informe de minoría. Para la discusión y de ser el caso aprobación de dicho informe motivado, el equipo asesor de la Comisión de Fiscalización y Control Político deberá elaborar y remitir el informe borrador que será puesto a consideración de la indicada comisión. O sea, a mí me llamó la atención esto porque yo decía en el comentario hace minutos, o sea, significaría que si mañana o pasado el presidente de la mesa propone un texto y no le aprueban, simplemente se cierra ahí y queda la cosa ahí. O sea, no tiene sentido, entonces ¿para qué se reúne la comisión? Pero al mismo tiempo es un pronunciamiento del procurador que es obligatorio y vinculante, y con base en eso se entiende la clausura de la sesión. ¿Cuál es su comentario, asambleísta?
Primero, que el pronunciamiento del procurador no es legal porque existe un dictamen de la Corte Constitucional. Lo correcto era que él no lo emita de acuerdo a lo que disponen los artículos 2 y 11 del reglamento 24 de la Procuraduría General del Estado, que fue aprobado el 17 de julio del 2019. Segundo, que jamás el procurador solicitó criterio jurídico a la Asamblea Nacional. En otros casos más ridículos lo hace, y en este, que es de tanta complejidad y responsabilidad con el país, no. Y ahí vulnera también el debido proceso administrativo. Por lo tanto, hay que ser enfáticos y dejar sentado que el Procurador General del Estado ha incurrido en incumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional, pero también en una clara opción de revocación de funciones que es causal de juicio político. Este pronunciamiento no puede ser vinculante a lo que está tratando la Asamblea Nacional, porque existe ya un dictamen de la Corte Constitucional que incluso ahí se pronuncia que ni los jueces ordinarios ni esa Corte pueden tener intromisión dentro de este proceso de juicio político, porque es una función, una potestad, una facultad de la Asamblea Nacional, en este caso de los 137 legisladores. Pero, ¿quién establece que el pronunciamiento del procurador no es legal? Porque, digamos, es su opinión, pero ¿cómo establecer que no es legal? Tiene que haber una instancia que establezca esto, ¿o no? Por eso acabo de mencionar lo que dispone el artículo 2 y 11 del reglamento 24, que cuando existen sentencias de ejecutariado, y en este caso el dictamen de la Corte Constitucional, la Procuraduría no puede emitir estos pronunciamientos. Entonces, por eso carece de legalidad, porque hay un dictamen de Corte Constitucional que dio paso a esta admisibilidad del proceso de juicio político en contra del presidente de la República, y lo que está haciendo es arrogándose funciones que no le corresponden para de esa manera blindar al presidente, porque no tienen los votos para salvarlo en el Pleno de la Asamblea Nacional, para evitar su censura y destitución, y con base a ello han pretendido hacer todas estas maniobras para en la Asamblea, en la Comisión de Fiscalización, poner estas trabas, olvidándose que la comisión no solamente es Fernando Villavicencio, la comisión son los 9 integrantes y son la postura de los 9 que se deben recoger, y que en este caso nunca se lo hizo. Yo le insisto, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice respecto del cuestionamiento del pronunciamiento del procurador. Yo estoy totalmente de acuerdo, y lo comenté hace minutos con la audiencia. O sea, de lo contrario, no hagan sesiones de comisión, sino simplemente el informe que emite el presidente de la mesa es ya el informe que tiene que ser conocido por el Pleno. O sea, a mí me parece descabellado, pero mi punto es, ¿cómo se cataloga o quién cataloga que este pronunciamiento es ilegal? Porque digo, tiene que haber una instancia. Usted con justo derecho, está en su derecho obviamente de discrepar con esa opinión, pero ¿qué instancia puede echar abajo el pronunciamiento del procurador? La misma Corte Constitucional he aclarado que el procurador ocurrido en un incumplimiento del dictamen de Corte Constitucional que dio paso a esta admisibilidad, por lo que no cabe en este momento ese pronunciamiento, pero además, porque la entidad consultante es del propio denunciado, es Guillermo Lazo quien hace esta consulta jurídica por el temor que tiene de que no tiene los votos para salvarse, cuando lo correcto era que le soliciten también trasladen este pedido a la Asamblea Nacional, porque así incluso se establece en la ley para que la Asamblea pueda emitir su pronunciamiento y con base a ello puedan ellos emitir esto y trasladarlo a las partes. Pero en este caso no procede, ya lo hemos manifestado, es una clara acción de arrogación de funciones y hay un incumplimiento de dictamen. Frente a esto, tenemos la sesión de mañana martes. En esa sesión se va a conocer el oficio del secretario de la comisión. Yo también decía y le explicaba a la audiencia que yo nunca había escuchado el término informe improbado en mi vida. Jamás, informe improbado, y algo he seguido los temas legislativos en este país. O sea, los informes se aprueban o no. Y si no se aprueba un informe, no existe el informe. Como no existe oficialmente el informe, ¿cuál es la alternativa entonces mañana en el Pleno de la Asamblea? Asambleísta Veloz. Lo que procede en este momento, al no existir un informe por parte de la Comisión de Fiscalización, es aplicar lo que dispone el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que ya se lo ha utilizado en casos análogos, en este caso en el juicio político en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recordemos que incluso el ex asambleísta y hoy ministro Henry Cucalón, en una entrevista el año anterior manifestaba que precisamente se construyó este artículo para evitar que la Comisión de Fiscalización se vuelva la Comisión de Archivo de Procesos de Juicios Políticos, porque así ocurría en el anterior Parlamento. Ahora lo que procede es que se aplique este artículo, que mañana se pueda conocer en el Pleno, se presente una moción para que continúe este proceso de juicio político y que tiene que ser aprobado con la mitad más uno de los miembros de la Asamblea Nacional, y después, una vez que ya tenga esta aprobación,
seguir con lo que dispone la ley, específicamente en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en tanto en cuanto en los plazos que están dispuestos ahí. Es decir, ¿sí aplica el 142 para este procedimiento de juicio político? Sí aplica el artículo 142 para este procedimiento de juicio político, y lo que esperamos es que no estén haciendo un abuso de las medidas cautelares para bloquear nuevamente la decisión que va a tomar mañana el Pleno, porque hay que recordar que la máxima instancia de la Asamblea Nacional es el Pleno. Pero no hay el riesgo de que se invoque que, si bien es cierto, existe el 142, que de alguna manera subsana los vacíos que se pueden dar ante la inexistencia de un informe aprobado por una comisión legislativa para casos de procesos de construcción de leyes o de fiscalización. ¿No hay el riesgo de que alguien invoque el carácter especialísimo del trámite del juicio político al presidente asambleísta? De ninguna manera, Fabricio. La ley es clara, y cuando no hay informes aprobados de las comisiones y también informes de los procesos de fiscalización, se debe aplicar el 142, que ya se lo hizo en el juicio político a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Y en este caso se lo debe aplicar para la continuidad del proceso de juicio político en contra del señor Guillermo Lasso, recordando que la máxima instancia de decisión de la Asamblea es el Pleno. Ahora, luego de lo que resuelve el Pleno de la Asamblea Nacional, ¿qué viene, asambleísta? Una vez que resuelva el Pleno mañana dar continuidad a este proceso que intentaron bloquearlo en la Comisión de Fiscalización el señor Villavicencio, lo que procede es que se continúe de acuerdo a lo que dispone el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los plazos que están establecidos, y que finalmente ya se pueda deliberar, que pueda comparecer ya Guillermo Lasso a darle la cara al país, así como también nosotros presentar ahí ante todos los miembros de la Asamblea las pruebas de cargo con lo que hemos nosotros venido sustentando este proceso de juicio político, y posteriormente dar paso a la votación de la censura y destitución, también con los plazos que están establecidos. Vamos a imaginarnos que mañana se obtienen esos 70 votos para aprobar esta resolución, porque entiendo que es con 70 votos, para aprobar esta resolución respecto de la aplicación del 142, y se dispone continuar con el trámite del juicio político, invocando el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahí se establece. Dice, el presidente de la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de 3 días, dispondrá a través de la Secretaría General la difusión del informe. Transcurridas 48 horas luego de la difusión del informe, el presidente de la Asamblea, en el plazo de 5 días, deberá incorporarlo en el orden del día para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de proceder a la censura y destitución de ser el caso. Estaríamos hablando, si tomamos como referencia estos plazos, ¿va a ser difícil que esta misma semana se dé la sesión de Pleno de juicio político, o es posible que antes del domingo sesione el Pleno de la Asamblea Nacional? ¿Cómo le ve usted? Lo más probable es que sea el próximo lunes ya la sesión que se convoque para tratar ya el juicio político en contra del presidente de la República, de acuerdo a los plazos que usted en este momento acaba de señalar, Fabricio. Ahora, tomando como referencia eso, el próximo lunes, ya estaríamos hablando de que se daría con nuevas autoridades legislativas, con nuevo presidente, nuevos vicepresidentes, nuevo vocal y posiblemente nuevas comisiones legislativas. Y aquí es inevitable pensar, pensándolo mal, que pueda haber una negociación política esta semana donde se combinen los dos factores, el juicio político y el armar una nueva mayoría para designar autoridades legislativas. ¿Cómo ve usted ese escenario, asambleísta Veloz, que podría de alguna manera desnaturalizar el desarrollo del juicio político? La mayoría legislativa con la que hemos venido trabajando tiene como prioridad este proceso de juicio político en contra del presidente de la República, porque es la única salida para aliviar el conflicto social que atraviesa nuestro país, y creo que esa es nuestra prioridad, más allá de quienes queden electos como autoridades de la Asamblea Nacional, que también tendrán esta misma responsabilidad y el mismo compromiso en el proceso en contra del señor Guillermo Lasso. Acá me envían una pregunta sobre la continuación del trámite a partir del artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, imaginándonos que mañana se va a aprobar una resolución que disponga que continúe el proceso de juicio político. Me preguntan, ¿con qué informe continuaría el trámite, asambleísta Veloz? Nosotros mañana vamos a presentar el informe que era el informe de mayoría de los 5 miembros de la comisión que no permitieron que se dé lectura con las observaciones correspondientes, y eso es lo que nosotros vamos a presentar para que sea aprobado por el Pleno de la Asamblea, Fabricio. Y eso sí puede hacer, o sea, no se aprobó el informe de comisión, pero con ese otro informe que ni siquiera se debatió en la comisión y que usted me dice van a presentarlo al Pleno, con ese informe se puede continuar el proceso.
Recordemos que es con una sola moción, con una moción que se presente, que se dé paso a la continuidad del juicio político que ha sido bloqueado en la Comisión de Fiscalización y como máxima instancia el Pleno puede decidir. Y nosotros vamos a presentar dentro de la moción este informe para que se conozca por todos los 137 legisladores, se dé lectura y también se abrirá el debate para recoger también los criterios del resto de legisladores que estimen conveniente hacerlo. El secretario jurídico, el abogado del presidente de la República, el doctor Edgar Neira Orellana, en un diálogo con Diario El Universo ha dicho lo siguiente. El abogado del primer mandatario sostuvo que seguramente la Asamblea Nacional pretenderá dar una solución política, es decir, ya no importa la ley, llamemos a juicio político y con ese tipo de interpretaciones se pone en riesgo el sistema democrático presidencialista. Se genera inestabilidad política, los actores políticos se salen con la suya y la ley es meramente referencial. No hay una cultura de respeto a la legalidad. ¿Qué opina usted sobre esta postura del abogado del presidente? Falso, totalmente falso. Quienes quieren pulverizar la democracia y pulverizar al país son ellos con los acuerdos bajo la mesa, con los legisladores de alquiler, con aquellos que traicionan al pueblo ecuatoriano y con quienes han querido bloquear constantemente este proceso de juicio político. Nosotros estamos actuando apegados a derecho, respetuosos de la ley y también respetuosos de la Constitución y del propio dictamen de la Corte Constitucional, Fabricio. A ustedes como asambleístas solicitantes y particularmente a usted y a Mireya Pazmiño, que han sido de los cuatro las dos solicitantes que han permanecido durante todo el proceso y que han tenido intervenciones públicas durante todo el proceso, les han señalado sus detractores que finalmente no lograron probar la responsabilidad política del presidente de la República respecto del contrato que se mantiene vigente entre la flota petrolera ecuatoriana Flopec y Amazonas Tanker. ¿Qué le dejó a usted la sustanciación del trámite de la Comisión de Fiscalización? ¿Usted cree que se logró probar la infracción política del presidente de la República, asambleísta? Claro que se logró probar con todas las pruebas que hemos presentado la responsabilidad política por parte del presidente de la República. Incluso han omitido la mayoría de esas pruebas dentro del informe que intentaban que se apruebe el día sábado. Nosotros tenemos la verdad, tenemos la fuerza de la razón y la fuerza de las pruebas y que también se darán a conocer en el Pleno de la Asamblea. Son ellos los que no tienen argumentos ni tampoco les sostiene la verdad para seguirse sosteniendo en el cargo, Fabricio. Es decir, ¿para usted quedó clara la responsabilidad política del presidente? No tiene discusión. Quedó súper clara la responsabilidad política por parte del presidente de la República y en eso hay que enfatizar que ellos incluso han querido llevarlo al campo de la arena penal, diciendo que no hemos probado en materia penal el peculado, olvidándose que la Asamblea Nacional no está investida de facultades jurisdiccionales y que no podemos incluso entrar a evaluar elementos del tipo subjetivo del dolo ni del tipo penal, sino que evaluamos las responsabilidades políticas y que incluso el mismo dictamen de la Corte Constitucional estableció los parámetros de esa evaluación y de este control político. Nosotros hemos probado y por eso nos asiste la verdad y la fuerza de la razón. Pero hubo un pronunciamiento que fue muy cuestionado de parte de uno de sus compañeros de bancada y también integrante de la Comisión de Fiscalización del asambleísta Roberto Cuero, en el sentido de que no se necesita probar una infracción por parte del presidente para llevarlo a juicio político. O sea, sí, es un procedimiento, es un proceso político, pero al ser un juicio también hay que presentar pruebas. Yo creo que esto también generó mucha discusión al interior de la comisión asambleísta. Hemos presentado las pruebas y presentamos más de 100 pruebas de cargo y pruebas de oficio solicitadas por los mismos comisionados. Nosotros hemos probado la responsabilidad política y por qué debe ser censurado y destituido. Y es la justicia ordinaria en materia penal que debe establecer las sanciones penales por el delito de peculado, en el caso incluso que ya inició una investigación la Fiscalía General del Estado en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Para ustedes, al interior de la bancada de UNES, y para usted misma, ¿no se generó algún tipo de conflicto luego de la polémica que nació a partir de que se conoció, y esto presentaron del otro lado, como una especie de prueba de descargo, el informe de la Comisión de Régimen Económico respecto del contrato entre Flopec y Amazonas Tanker? Esto incluso está en manos de la Fiscalía. El asambleísta Villavicencio presentó una denuncia en contra de la asambleísta Mireya Pazmiño y de otras personas que estuvieron como asesores de esa comisión. Le pregunto si esto generó ruido y polémica en el trámite del juicio político, asambleísta Veloz. Quiero señalar dos elementos. Primero, intentaban utilizar este informe como un distractor, olvidándose que el enjuiciado en este caso es el señor Guillermo Lasso. Y lo segundo es que mis compañeros, miembros de esa comisión, también presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado porque se deben investigar actos y hechos que son de conocimiento público y que esto tampoco de ninguna manera significa apoyar ciegamente a una persona, soltarle la mano y que sea Fiscalía quien establezca si existió o no un delito dentro de la elaboración de ese informe.
Pero para ustedes fue una sorpresa, ¿ustedes ya conocían de la existencia de ese informe de la Comisión de Régimen Económico? Nosotros no teníamos conocimiento de la existencia de ese informe, son acciones de fiscalización que realizan en diferentes mesas legislativas. Nosotros después sí solicitamos toda la información pertinente y, como lo acabé de mencionar, se ha presentado también una denuncia ante la Fiscalía para que se tenga claridad de lo que se ha denunciado públicamente y que sea Fiscalía que establezca si esto es real o es falso. Ese informe no termina desbaratando la teoría de que hay, digamos, irregularidades en este contrato entre Flopec y Amazonas Tanker. De ninguna manera. Primero, ese informe es un informe que no tiene carácter vinculante, es un informe tan solo es informativo y tampoco desbarata la carga de la prueba que nosotros hemos presentado tanto en la solicitud de juicio como la que evacuamos y practicamos dentro de la sustanciación en la Comisión de Fiscalización. Vuelvo y repito, nosotros hemos presentado pruebas que llevan a la certeza que el presidente es responsable políticamente de los hechos que se le encausan de acuerdo a la infracción constitucional contemplada en el artículo 129, numeral 2. Ahora, vamos un poco más allá. ¿Usted cree que a esta hora se ha logrado convencer a la mayoría de legisladores de la responsabilidad política que usted afirma tiene el presidente de la República en el caso que estamos comentando y que sustenta la figura de peculado por el contrato de Flopec con Amazonas Tanker? Se ha aprobado y existe el respaldo de la mayoría legislativa de que el presidente debe ser censurado y destituido, pero más que el respaldo de los legisladores, tenemos el respaldo del pueblo ecuatoriano. 9 de cada 10 ecuatorianos en este momento tienen esperanza que la Asamblea Nacional actúe con responsabilidad y compromiso con el país y de esta salida a este conflicto que en este momento estamos atravesando. Y hay que también tener presente que tenemos una responsabilidad histórica con el país, una responsabilidad histórica con millones y millones de ecuatorianos y que no podemos traicionar esa responsabilidad, esa confianza que le están dando en este momento a la legislatura. Hacer lo contrario sería también volverse responsable de todas las acciones y de las omisiones por parte del presidente de la República y también que deben tener en cuenta que sostenerlo es incluso delictivo, inmoral y antiético porque es un presidente que está involucrado en actos de corrupción y que hemos probado su responsabilidad política. ¿Hay votos para destituir al presidente de la República? ¿Usted cómo ve los escenarios, asambleísta Veloz? Hoy más que nunca existe la certeza de que los votos están listos para dar paso a la censura y destitución cuando existen estas argucias y estas leguleyadas para trabar el proceso en la Comisión de Fiscalización, cuando intentan blindar a quien preside esa comisión y al presidente de la República con el pronunciamiento del procurador, y eso evidencia que tienen miedo porque no pueden sostenerse y porque la verdad nos asiste y porque hemos probado lo que nosotros hemos venido sosteniendo durante todo este tiempo. ¿Le preocupa, por ejemplo, lo que pasa con sectores aliados en este proceso, como por ejemplo el Partido Social Cristiano? Hasta hace 2 semanas eran 16 y hoy son 13 y no se sabe qué más va a pasar. Y de esos 3 que se fueron, 2 reconocieron su desacuerdo con el juicio político al presidente Lasso. Es muy raro que 2 desconozcan el desacuerdo con el proceso político en contra del presidente de la República, cuando incluso aprobaron el informe que recomendaba el juicio político. El país debe saber y debe tener claridad que estos legisladores son los que venden su conciencia, a los que no les importa a la gente, a los que sucumbieron a los argumentos del señor Henry Cucalón, que decía que tienen argumentos para tratar de cambiar la postura de los legisladores y que esto debe ser investigado. Incluso el Partido Social Cristiano ha hecho un pronunciamiento público de acuerdos bajo la mesa con la legisladora Noblecilla que le habría entregado este gobierno para que ella dé su voto en contra de la censura y de la destitución. Estos cambios de última hora no son casuales, son acuerdos que han hecho. Son estos toma y daca que están acostumbrados a hacer en la legislatura con el hombre del maletín, con la compra de conciencias y que no les importa el pueblo ecuatoriano ni les importa por pulverizar la democracia y que incluso esto es un engaño a la gente. Correcto, asambleísta Veloz, estamos pendientes de lo que pase mañana en el pleno de la Asamblea Nacional. La sesión de mañana es clave para saber si continúa o no el juicio político. Muy amable por su tiempo. Muy amable, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a Viviana Veloz, una de las solicitantes del juicio político al presidente de la República. 7:34. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.